Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Con Lorena del Rey y Anabel Orellano. Dios Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda, te pedimos por tu siervo, el Papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia. Acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra, para que confirme a tus hijos en la fe, fortalezca la comunión de tu Iglesia y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio. Haz que al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos como Cristo se entregó por nosotros. Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo, sepamos reconocerlo en los pobres y en los que sufren, especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza, y así seamos en medio del mundo artesanos de acogida, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación, aunque no es un sábado más, como muchos de nuestros oyentes sabrán. Esta mañana llegó el Papa León XIV aquí a España, aterrizó aquí en Madrid y bueno, pues ya al final de este programa, que tendremos que acortar, tendremos una retransmisión en directo pues con el evento que estará teniendo lugar o que va a tener lugar en ese momento, ¿no? A las 6 en Cedia. Y bueno, pues para hacer este programa especial sobre el Papa León XIV, pues tenemos aquí a unos invitados muy especiales también. Tenemos a Mari Carmen Molina. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Que bueno, ya la conocéis, que sabéis que hace el otro turno de programa de Custodios de la Creación, y Antonio Garrido Salcedo también, que está en los dos programas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Antonio, desplazado aquí. ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué haces en los estudios? ¿Por qué será? Tiene que venir un papa para que haga para que venga Antonio. Hay que ver cómo eres. Bueno, vamos a decirle al Papa que venga más a menudo. Así tenemos más. Sí, es difícil engancharle. Y bueno, si Dios quiere, tendremos también en el programa a Fray Eduardo Agosto. Ya sabéis que es nuestro responsable, ¿no? del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Y bueno, hoy no ha podido acompañarnos aquí, pero ahora después vamos a escuchar lo que también tiene pues cosas muy interesantes que decirnos sobre el Papa León. Y hoy básicamente el programa irá en torno a la figura del Papa León, lo que ha hecho y dicho, ¿no? En torno a esta cuestión que nos ocupa, que es la ecología integral. Entonces también tendremos esta parte de introducción con Fray Eduardo Agosta, luego tendremos un poco de tertulia entre nosotros para compartir pues, los principales, como decíamos, pues, documentos escritos que han hecho referencia a este tema, también pues algunas comunicaciones que ha hecho en algunos actos relacionados, y también pues luego, ya que está aquí Antonio, nos va a contar pues qué se va a hacer en estos actos, o cómo también podemos tener esta conducta ecológica, aprovechar estos actos multitudinarios, pues que a veces hay que tener un poco de cuidado, y un especial cuidado, porque si no se generan muchos residuos y tampoco queremos que eso, que la venida del Papa sea una excusa, ¿no? Para contaminar, y eso no puede ser. Sabemos que todo está conectado. Eso es importante. De hecho, fíjate que desde la Diócesis de Madrid ha salido un panfleto informativo precisamente con una serie de normas o de consideraciones para que la visita no sea un ejemplo de todo lo que con lo contrario de lo que la Iglesia quiere, ¿no? Todo incívico, y está ¿no? muy interesante. Yo invito a la audiencia a que bueno, entre las redes y les echen un vistazo, ¿no? Porque sí, la página web de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, el CDI, ahí tienen toda la información. Ahí podéis encontrarlo y bueno, de todas formas ahora después comentaremos algunos puntos de esos también, y así, pues aunque no lo hayáis visto, pues ya podéis ponerlo en práctica desde esta misma noche. Así que sin más dilación ya empezamos, que tenemos hoy poco tiempo.
Pues vamos a escuchar a Fray Eduardo Agosta, que es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, que nos va a compartir pues esta breve introducción sobre este pontificado del Papa León XIV con respecto al tema de la ecología integral. Buenas tardes, querida audiencia de Radio María. Es un gusto y una alegría poder estar esta tarde con vosotros en un sábado especial, porque tenemos la bendita visita del Papa León XIV a nuestro país. En estos días, primero por Madrid, luego estará también en las Islas Canarias y en Barcelona. Toda España está de fiesta, sobre todo la España creyente, los que seguimos de cerca al Papa León, sobre todo en este primer año de su pontificado, que desde la perspectiva de la ecología integral nos ha regalado realmente muchísimo material, muchísimos textos que hemos estado ya comentando a lo largo del programa. Yo quisiera simplemente, en esta línea de la ecología integral, recordar el mensaje, el video mensaje que el Papa León envió a los cardenales que estaban presentes en la cumbre climática de Belén, en la COP30 en Brasil, el 18 de noviembre pasado, justo un día antes, antes de que la presidencia del Brasil presentara un documento borrador que ciertamente no resultó al final, pero sí muy audaz porque estaba en línea con la doctrina social de la Iglesia. Y en ese mensaje el Papa León ratificó toda la doctrina social de la Iglesia en torno a la cuestión climática, el problema del cambio climático de origen humano y que es importante, ¿no?, que empecemos a actuar. Recuerdo, por ejemplo, en partes de ese mensaje donde él nos dice: la creación clama a través de inundaciones, sequías, tormentas y un calor implacable. 1 de cada 3 personas vive en gran vulnerabilidad debido a estos cambios climáticos. Para ellas, estas personas, dice el Papa León, el cambio climático no es una amenaza lejana, o ignorar a estas personas es negar nuestra humanidad compartida, ¿no? Y también recuerdo que audazmente dijo allí que no es el Acuerdo de París el que está fallando, estamos fallando nosotros en nuestra respuesta. Y lo que está fallando es la voluntad política de algunos, ¿no?, de algunos países, de algunos gobiernos, de algunas empresas, ¿no?, de los intereses creados. Ciertamente, el Papa León se apoya en toda la doctrina social de la Iglesia que viene desarrollándose ya desde San Juan Pablo II en la cuestión ecológica, en la cuestión del cuidado de la creación, del Papa Benedicto XVI y sobre todo también del Papa Francisco a partir de Laudato Si, Laudate Deum, Fratelli Tutti. Y donde mejor vemos esta conexión o esta continuidad en la cuestión de la ecología integral es en la primera encíclica del Papa León, la Magnificat Humanitas, la grandeza de la humanidad, que nos regaló hace muy poquito. Se publicó en prensa, salió a la luz el 25 de mayo pasado y la firmó el 15 de mayo, ¿no? Justamente en el 135 aniversario de la primera encíclica del Papa León XIII, que da origen a la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum. Él escribe una encíclica que tiene que ver con las Rerum Digitarum, ¿no?, de las cosas digitales, ¿no?, la novedad de lo digital. Habla sobre la innovación tecnológica y su impacto, no solamente en el mundo del trabajo, ¿no?, sino también en nuestra antropología, ¿no?, en nuestra concepción del ser humano y en la dignidad humana, ¿no? Por eso la encíclica se llama La grandeza de la humanidad creada por Dios. Así empieza la encíclica. Y en esa encíclica nos dice unas palabras muy importantes. Lejos de ser solamente sobre tecnología, establece allí el Papa León un diálogo profundo y orgánico con esa visión de la ecología integral que se desarrolló ya en Laudato Si. Y lo que hace es justamente utilizar conceptos de la ecología integral para interpretar el problema de la inteligencia artificial y también de cualquier innovación tecnológica que puede estar también en contra de la dignidad de las personas y del cuidado de la creación. Es al punto incluso que el Papa
León, en esta encíclica, en el párrafo 84, nos va a decir con respecto a la ecología integral, al concepto y a la pastoral de ecología integral, como un criterio decisivo de verificación, de que la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, es o no es acorde a la justicia que propone la Iglesia, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que la pastoral de ecología integral habla de que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única crisis socioambiental, ¿no? Recordáis en Laudato Si, el párrafo 49, ¿no? Tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres. Por eso el Papa León, en la encíclica Magnificat Humanitas, sentencia que no puede considerarse un verdadero progreso aquel que aumenta el bienestar de unos pocos a costa de degradar los ecosistemas, o trasladar los costes a las comunidades más vulnerables, o perjudicar a las futuras generaciones, ¿no? Y él dice, toda innovación, incluida la inteligencia artificial, debe interrogarse sobre si realmente contribuye a que los pueblos crezcan en la humanidad respetando la casa común. Por lo tanto, el Papa León articula los principios que rigen a la ecología integral como baremo para medir y va a evaluar si realmente las innovaciones tecnológicas van de la mano. Y ciertamente cuando uno hace el diagnóstico, el ver, vamos viendo que tal como se está desarrollando la inteligencia artificial, sigue la lógica del paradigma tecnocrático, de la maximización del lucro, a expensas de los pobres, a expensas de las personas, de los trabajos en este momento, y también vulnerando derechos, ¿no? Porque sabemos que la inteligencia artificial no es inmaterial, sino que tiene un fuerte soporte material en términos de energía, en términos de consumo de agua, en términos de recursos minerales y tierras raras críticos, en donde detrás de todo eso hay explotación, ¿no? Explotación también de la calidad del trabajo, ¿no? De las personas afectadas para esas labores, especialmente en países del África, en donde, como dice bien el Papa León en la encíclica, afecta también a niños y mujeres, ¿no? En condiciones deplorables. Incluso, por ejemplo, la inteligencia artificial requiere que haya etiquetado de palabras y en función de palabras e imágenes. Entonces hay todo un trabajo un poco esclavo, ¿no? De personas de estos países más empobrecidos porque se les paga poco para que estén ahí mirando pantallas y poniendo etiquetas a lo que se ven para ir entrenando a las redes, ¿no? A estas redes neuronales complejas de la inteligencia artificial. Por lo tanto, la encíclica toma estos presupuestos y estos principios que están en la conciencia ecológica de la Iglesia, ¿no? De la ecología integral como principio de justicia, y va descubriendo justamente cuando los aplicamos a las realidades presentes de la tecnología, no estamos bien, ¿no? Por lo tanto, bueno, el Papa León, de alguna manera, está apostando por dar profundidad y ahondar en esta enseñanza de la Iglesia a partir de los principios morales de la sociedad humana, fundamentado sobre todo en la dignidad humana, en el bien común, en el destino universal de los bienes, en la justicia, en la opción preferencial por los pobres, todos elementos, y a ello sumado también la ecología integral como herramientas que nos permiten evaluar si estamos bien y de denunciar también la violencia y la injusticia presente como estructura de pecado en estas nuevas realidades, ¿no? Y todo eso es lo que nos ha regalado en esta encíclica y es maravillosa, recomendable leer, aprovechar ahora por ahí el tiempo un poco más disponible que podemos tener durante el verano. Es una encíclica extensa como Laudato Si y muy valiosa para seguir creciendo en esta conciencia del cuidado de la tierra, del cuidado de los pobres, del bien común y del desarrollo integral humano. Así que os lo recomendamos y especialmente en estos días estar atentos también a las palabras que el Papa nos va a ir regalando a los españoles que tanto necesitamos de orientación.
Feliz sábado, disfrutad entonces esta visita especial que tenemos y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Así seguimos en este programa de Custodios de la Creación, hoy que estamos haciendo este especial sobre el Papa León XIV, todo lo que se refiere pues a todo lo que ha referido él en torno a la cuestión ecológica. Y bueno, lo primero agradecer a Fray Eduardo Agosta Escarel que nos ha traído esta breve introducción, y bueno, además ha sido nombrado recientemente, también hay que darle enhorabuena, ¿no? A ver, Antonio. Efectivamente, enlazándonos con el Papa León XIV, hay que decir que lo han nombrado miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Yo creo que es desde luego muy significativo, ¿no? La relevancia y la suerte que tenemos de contar aquí en esta pastoral con Fray Eduardo y en este programa, por supuesto. Eso, tenemos aquí a un fray muy sabio que nos va a iluminar mucho. Y bueno, pues yo creo que, aunque bueno, a lo mejor desde el inicio de su pontificado, pues seguramente ha ido mencionando esta cuestión en muchos momentos. El primer momento en el que hizo, yo creo, hincapié más en este tema fue, pues evidentemente, en el mensaje para la 10ª Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación en el pasado mes de septiembre, ¿no? Y bueno, esto es este tema que hablaba de mensaje titulado Semillas de Paz y Esperanza. Es como este punto de inicio, ¿no? Que pues eso reafirma la doctrina de la ecología integral, ¿no? Que ya venía pues desde mucho antes, ¿no? Gestándose, y de hecho su predecesor, ¿no? Con la Rerum Novarum ya había introducido levemente este tema, ¿no? Es la primera vez que en la doctrina social de la Iglesia se menciona en un documento eclesial, ¿no? esta cuestión. Y bueno, no sé si queréis comentar algo de esto. Seguimos comentando, pues es como estos hitos que ha tenido, ¿no? Estos hitos que ha ido teniendo ya en este breve pontificado, la verdad, hasta ahora. Y bueno, pero ha tenido, aunque haya sido breve y pocos hitos, pero como importantes, ¿no? No sé, sí, yo creo que queréis. Ya un pontificado muy breve, es prácticamente un año y un mes, ¿no? Porque creo que fue un 7 de mayo del 2025 cuando fue elegido. Pero desde el punto de la perspectiva de la ecología integral, yo creo que ha sido muy fructífero. Es decir, hemos tenido muchísimos mensajes a lo largo de este año y ha asumido y yo creo que ha ampliado este mensaje que, como digo, aunó Francisco, si él recopiló toda esta doctrina social de la Iglesia que podríamos decir estaba desperdigada en muchísimos textos desde León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Sí, Francisco lo aúna en este compendio que me gustaría decir que es la Laudato Si. Y León XIV ha seguido adelante, solamente tenemos que ver la cantidad de mensajes, incluso en su última encíclica, si queremos verlo desde con los ojos, ¿no? Con una gafa de la ecología integral, pues yo creo que hay bastantes mensajes en este sentido. Sí, es muy manifiesto, yo también lo veo así, que es un papa que ya ha incorporado el concepto de ecología integral al discurso habitual del magisterio y al discurso que habitualmente él suele desarrollar cuando va a cualquier sitio, cuando tiene cualquier compromiso. Es como que la ecología integral ya está como incorporada dentro de los puntos claves para cualquier tipo de reflexión, y eso también se puede apreciar muy claramente en la última encíclica, ¿no? Donde el proceso indica que el baremo a seguir, o la clave hermenéutica, si quieres, o interpretativa, a la hora de decidir lo que podemos hacer, no solo lo que... No podemos hacer muchas cosas, pero lo que debemos hacer siempre es en clave de ecología integral. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué significa eso? Pues significa que si cualquier cosa desde el punto de vista tecnológico afecta, altera, modifica o no respeta la dignidad humana de todos y en toda su dimensión, y si daña a la casa común y el propio valor intrínseco de la creación, pues eso no se puede hacer. Aunque lo puedas hacer tecnológicamente, tengas los medios, no se debe hacer, ¿no? Son los límites éticos, ¿no? Establecer tan claramente en la última encíclica este límite... Yo a través, según lo iba leyendo, pues veía muy claramente esta base de su discurso de entre el límite y el vínculo, ¿no? Llegar a una situación de equilibrio entre lo que no puedes hacer
y lo que puedes hacer en base a precisamente esto, límites éticos y una vinculación relacional que tenemos como naturaleza que somos con la creación. Además, él, aparte de continuar un poco reafirmando, ¿no? Una de las principales preocupaciones, yo creo, del Papa Francisco, ¿no? Que era relacionar la crisis ambiental con la pobreza y con las desigualdades sociales, ¿no? Y yo creo que él hace como también su propia aportación, que yo creo que su pontificado se centra más en el tema de la paz, ¿no? Entonces él también menciona este tema de cómo afecta los conflictos armados, no solo como, pues yo creo que el otro día en tu programa, Mari Carmen, lo escuchábamos, ¿no? Cómo también pues la cuestión ecológica tiene que ver dentro del tema de las guerras, ¿no? Pero que muchas veces se convierte en un campo de batalla, ¿no? Esto, cuando vemos donde hay un conflicto, muchas veces es un conflicto por los recursos naturales, ¿no? Son las zonas donde tienen las mayores riquezas de los recursos naturales, donde hay los peores conflictos, ¿no? Aquí me va a destripar un poquito mi sección de eventos, nada pasa nada. Pues justamente ayer salió el mensaje del Papa León XIV para la próxima Jornada Mundial de Oración por la Creación 2026, que tiene como título "Con sus espadas forjarán arado y podaderas con sus lanzas", y subraya el vínculo entre los conflictos armados y el deterioro del medio ambiente. Es decir, hasta aquí voy a leer para luego desarrollarlo un poquito más, pero veo que ha dado la clave, ¿no, Lorena? Claro. Es decir, esta idea que en Magnificat Humanitas también se refiere, ¿no? De cómo tenemos que intentar reflexionar, ¿no? Que el Papa Francisco también lo dijo muchas veces, esta crisis en todos los sentidos, ¿no? Que existe una guerra mundial por partes por hacernos con estos recursos naturales y que influye muchísimo. Sí, yo creo que este Papa también tiene esta idea en la cabeza, ¿no? De cómo lo que podríamos denominar el ecocidio, ¿no? La destrucción de la naturaleza está absolutamente vinculado con el daño que se provoca a las poblaciones vulnerables que viven de los recursos o que requieren esos recursos que se está utilizando como arma. El ecocidio en este momento es un arma para la guerra. Pues contaminas el agua después de destruir una población, no solo es que destruyes la población en ese momento, sino que la destruyes a futuro, porque si no hay agua no puedes vivir. Si se deteriora el campo lleno de bombas, pues es que no solo es el daño puntual en ese momento, sino a futuro, porque ese campo ya no se puede sembrar. Y así sucesivamente. Y eso, desgraciadamente, está siendo utilizado como una estrategia para hacer la guerra, ¿no? Sí. El daño de los recursos con el fin claro y manifiesto de dañar a las poblaciones aún más en el tiempo. Sí, yo creo muy importante, por ejemplo, en este tipo de cosas, porque es verdad que desde la perspectiva europea nos queda como muy alejado a lo mejor este tipo de conflictos, pero oír testimonio de muchísimos misioneros, de obispos que están en zonas de conflicto, habría que llamarlas así, sobre cómo se está, como digo, conflictos totalmente bélicos entre grupos terroristas, intereses de muchísimos estados, pues ese por el control luego de pues, estos minerales que luego sirven para nuestra tecnología, las baterías, etcétera. Y como digo, nosotros hacemos uso por nuestros hábitos de consumo, somos directamente los que nos servimos de ello y cómo el conflicto revierte en estas zonas olvidadas. Bueno, por poner en contexto, por si algún oyente no sabe un poco de lo que estamos hablando, la última encíclica del Papa que ha sacado, ¿no? Magnificat Humanitatis. Humanitas. Perdón. Él habla sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora estamos hablando IA, es inteligencia artificial. Y bueno, pues que genera esto pues mucho conflicto en muchas ocasiones, claro, y sobre todo que propone un dilema moral y ético, ¿no? Que tenemos que enfrentar pues como Iglesia, tenemos que tener claro qué principios tienen que regir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podemos pasar a hablar a lo mejor de temas más esperanzadores, a lo mejor, no sé si queréis comentar algo más de esto, pero bueno, viendo lo de Raising Hope me hace gracia, ¿no? Digo, por lo menos estamos cultivando esperanza, ¿no? Aquí. Total. Y bueno, como Antonio, no sé si Mari Carmen también estuviste en este acto, si queréis contar un poco, así como qué es lo que, contar qué es esta conferencia internacional y un poco qué es lo que más os impactó o cuál era el mensaje como más clave de que podíais sacar, ¿no? De ahí. Yo tuve la suerte de participar y organizar este congreso, tuvo lugar en Castel Gandolfo, fue en septiembre del año pasado, estaba planeado en un principio que fuera en mayo de 2025 para conmemorar este 10º aniversario, ¿no? De la promulgación de la encíclica Laudato Si, pero bueno, por razones obvias, pues tuvo que postergarse hasta el pasado mes de septiembre. Fue el primer gran evento, por así decirlo, de tema del cuidado del medio ambiente en el que participó León XIV.
Y yo creo que fue un acto muy significativo en el sentido, como he dicho, que reafirmó y subrayó el mensaje que había dado el Papa Francisco sobre la Laudato Si, ¿no? A lo mejor podemos parecer un poquito reticentes, ¿no?, sobre por dónde vendrá el Papa sobre este tema, pero efectivamente él ha tenido, no me atrevería a definirlo como esta conversión ecológica de la que habló el Papa Francisco en su momento. Yo creo que él cree verdaderamente en el cuidado de nuestra casa común. También yo creo que influye mucho este pasado como misionero que tuvo en Perú, donde ha podido conocer este tipo de realidades, un país tan afectado, por ejemplo, por el tema de la minería, ¿no? Entonces yo creo que este tema, como digo, lo tiene él muy, muy controlado y lo entiende perfectamente. Entonces nos invitó a renovar este compromiso, principalmente para luchar, para combatir todos estos hábitos de consumo, conflictos que afectan a nuestra casa común, y sobre todo lanzó como era Raising Hope, tener este mensaje de esperanza. La esperanza siempre tiene que ganar. Yo creo que es lo más importante. Y yo creo que la imagen más simbólica, no sé si la recordáis, fue la del Papa con un bloque de hielo, ¿no?, que se trajo precisamente desde la Antártida, de que se había desprendido, ¿no? Entonces lo trajeron simbólicamente hasta allí para que concienciarnos de cómo está incrementándose el nivel de la temperatura del mar, cómo esto afecta a los glaciares. Y luego decir que esto, no sé si mucha gente lo sabía, este agua que se derritió se repartió en pequeños botecitos a todos los participantes, ¿no? En un acto como de evangelizar y sobre todo del bautismo. Por ejemplo, uno de los testimonios más interesantes de esta conferencia fue el ministro de Tuvalu. Tuvalu, para el que no sepa, son un pequeño archipiélago que está en Oceanía, ¿no? Y que está previsto que para 2050 no exista. Es decir, que esto es muy... Bueno, de hecho hay fotos... El cardenal responsable de la zona que iba a visitar al Papa León, pues llevaba el mensaje de los habitantes de Tuvalu pidiéndole, dígale al Papa que nos estamos hundiendo. Esto aparece en las noticias de Vatican News, y hay una foto donde el agua llega a los tobillos de la casa de la gente. O sea, no que estamos hablando ya de un modelo climático de no sé qué grupo real, investigador, ¿no?, sino que es que el agua llega a los tobillos, señores. Yo creo que para concienciarnos, además, era que, por ejemplo, aquí cuando se hacían los pantanos, ¿no?, que se desplazaban poblaciones, efectivamente, podemos ver el símil, pero no llega. Si te desplazabas a una serie de kilómetros, estaba en tu entorno y demás. Aquí estamos hablando de que tu país, tu familia se divide y van a estar en países de acogida, porque va a desaparecer. Es que es muy, muy impactante. Como si se hunde toda España, ¿no? O sea, imagínate, claro, es que desaparece. Nos tenemos que tratar todo un país, tú con toda tu familia y todo desperdigado, y creo que entre Australia y Nueva Zelanda se van a repartirse como eso, nada. Me resultó como muy impactante y me gustó mucho esa idea que se llevó un poquito de agua bendita de este glaciar para bautizar pues a todos los que están previstos allí en esta nación de Oceanía. Desde luego es un mensaje impactante. O sea, si esto no hace que la gente reaccione, yo no sé ya cómo va a reaccionar. Hablando un poquito de esto que comentabas de la esperanza, yo cuando de repente me entra el conflicto y digo esto, qué mal, pues siempre me acuerdo de las palabras de Benedicto XVI que decía que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, cuando ya dices, pero es que no da igual lo que haga, es que lo que diga, no importa que insista por aquí, insista por allá, no cambiamos, no. Hay que tener claro que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, es estupendo ser cristiano y tener esta certeza, porque si no, claro, te vienes abajo y entra la ecoansiedad y la ecodepresión y todas estas cosas que están siendo ya un mal también. Los casos de este tipo de problemas psicológicos pues, están siendo muy importantes en el norte global, ¿no? Entonces, como decía Juan Pablo II, me ha venido a la mente aquella imagen, creo que en Chile, el amor vence siempre, ¿no? El amor vence siempre. Es verdad. Y bueno, también yo creo que dos hitos así importantes que ha tenido ha sido tanto, pues igual en este tiempo de la creación, que se introdujo la nueva misa por el cuidado de la creación, ¿no? Igualmente también se inauguró el Borgo Laudato Si. No sé si queréis comentar algo de esto. Yo creo muy significativo, ¿no? El tema de la misa, sobre todo, ¿no? Se publicó justamente, si no me falla la memoria, final de junio, principios de julio,
yo creo que junio de 2025, si estaríamos ahora hablando del primer aniversario. Y yo creo que sobre todo significativo desde el punto de vista de si celebrar en lo que es la Eucaristía, es decir, el punto más relevante en la vida de un cristiano, este mensaje para concienciar sobre la importancia de nuestro papel como custodios de la creación, que yo creo que muchas veces se nos olvida, teniendo siempre en referencia que el hombre es la obra culmen y de Dios, y cómo se nos encomienda esta misión. Yo creo que es muy importante, sobre todo, vivirlo y celebrarlo en la Eucaristía. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Me llamaba la atención, se me venía a la cabeza esta reflexión que, bueno, en los últimos artículos de Laudato Si, el Papa Francisco hacía, porque para los cristianos, bueno, si hay todos son importantes, ¿no? Pero si hay un sacramento importante por definición es la Eucaristía. Y él le dedicó varios artículos, más desde la perspectiva teórica o teológica, si quieres, de cómo efectivamente cuando estamos en el altar es lo sobrenatural, cómo se transforma, lo natural, cómo se transforma en sobrenatural. Cómo a través de la gracia, la naturaleza, que es el vino y el pan, se transfiguran en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ¿no? Y esto es una realidad espiritual que encaja perfectamente dentro de la ecología integral. Y algo a lo que me parece a mí que no se le ha dado todavía mucho, no ha habido mucho diálogo y discurso teológico en torno a estas ideas que apuntaba el Papa Francisco, y sin embargo rápidamente León lo ha transformado en liturgia. Una misa es proceso para el cuidado de la casa común, ¿no? Y que era como lo que quedaba por hacer, ¿no? Hacer de la ecología integral un acto litúrgico. Eso es fundamental para nosotros que vivimos de los sacramentos. Probablemente a lo mejor pues otros cristianos, otros, ¿no?, grupos que quizás no le dan tanta importancia a los sacramentos, pero para nosotros como católicos que haya una misa es proceso para rezar con la naturaleza y por la naturaleza es fundamental. Sí, de hecho, él fue el primero en celebrarlo en el Borgo Laudato Si, que yo creo que fue bastante simbólico. Y respecto a este punto de celebrar la Eucaristía, ver el evento que vamos a asistir esta tarde, justamente después de este programa, con esta adoración en la Plaza de Lima. Yo creo que es precisamente, ¿no?, la importancia que tienen los sacramentos en la vida de los católicos. Y hablando del Borgo Laudato Si, Antonio, cuéntanos un poco qué es eso del Borgo Laudato Si. Pues mira, fue una iniciativa que nace también del Papa Francisco, pero ya inaugurada luego por el Papa León XIV, en un lugar tan especial como es Castel Gandolfo, que invito a todo el mundo a visitar. Se encuentra afuera de Roma y ha sido clásicamente el lugar de veraneo de los últimos pontífices, ¿no? Y se ha creado como un centro espiritual y también de formación, ¿no?, en el tema de la sostenibilidad, con una agricultura inspirada en la ecología integral y sobre todo tema de educación ambiental. Yo creo muy interesante verlo, porque, por ejemplo, de allí salen muchos de los alimentos que luego sirven para la mesa de los pontífices. No sé si la gente este dato lo conoce. Y se tiende eso, promover de la formación. De hecho, ayer mismo salió, creo que ha salido también en relación con el Borgo Laudato Si como una iniciativa, el proyecto Fratello Sole, creo que se llama, para el tema de uso de energías renovables en lo que sería la ciudad del Vaticano. Entonces, como vemos, es como un hub, creo que se llama esto ahora en inglés muy moderno, ¿no?, para buscar eso, tanto ideas, proyectos que sirvan a personas de todo el mundo, ¿no? Se puede acudir, como digo, hasta el Gandolfo para poder formarse y conocer un poquito más acerca de la ecología integral y ver cómo se plasma de forma práctica. Si tenéis más interés en saber sobre esto, lo hablamos cuando se inauguró hace un año, entonces podéis buscar el programa y así tenéis la información ampliada. Y pueden entrar también a la página web. Y más fácil. Sí, para ver los horarios de visita, las posibilidades, las actividades que generan. Tenían una guía luego aparte muy, muy curiosa sobre la conexión de los árboles que hay a lo largo de toda la villa. Te daban una explicación, creo que era botánica y también espiritual, con el simbolismo que tenían algunos de estos elementos dentro de la Biblia. Era muy curioso, interesante. Sí, interesante. Muy bien, pues bueno, si queréis ya, como queda poco tiempo, vamos a pasar a Antonio a que nos cuentes brevemente qué actitudes ecológicas podemos tener en estos eventos, ¿no?, para pues, ser así plenamente coherentes con nuestra fe y a ver si la gente le sirve también. Efectivamente, porque tenemos, las previsiones son de que miles y miles de personas van a estar presentes en la Castellana, tanto esta misma tarde, imagino que ya estará rebosada, aunque no lo estemos viendo, y mañana igualmente. O sea, hay que tener una serie de comportamientos o conductas, ¿no?, que sean
coherentes. Yo creo que una de las más interesantes va a ser uso de transporte público, tanto de un nivel de coherencia, si todos nos movemos en coche, no va a ser viable desde un punto de vista práctico, así que animar a usar, por ejemplo, el transporte público, el metro y los trenes. Igualmente, uno de los elementos más importantes va a ser el tema del agua. Hay que hidratarse, por favor, lo recordamos desde aquí. Entonces, llevémonos nuestra pequeña botella para intentar evitar el tema de los plásticos. Yo creo que va a ser la mayor fuente de contaminación en esta jornada, que creo que el canal de Isabel II va a poner fuentes de agua a disposición para que la gente pueda llenar estas botellas de agua, que no sé si se repartirán, pero yo recomiendo, como digo. Y luego tener cuidado, es verdad que no estamos en un parque natural, pero estamos en un espacio abierto donde precisamente pues hay árboles, hay arbustos y demás. Entonces, bueno, tener en cuenta de seguir las indicaciones y respetar. Yo todavía recuerdo en la JMJ de Lisboa, uno de los árboles que se usan normalmente en los parterres, ¿no?, de los jardines, son los boj, que los tenemos muy habituados, pero para que crezcan pueden tardar hasta 30 años, es decir, que se nos pasa como que un arbolito que estamos habituados a verlo, pero por ejemplo en muchos parques también de Madrid sé que se encuentran, entonces pues respetemos todos estos árboles, arbustos y flores que se han plantado. El Ayuntamiento de Madrid creo que ha plantado miles de flores blancas y amarillas para dar la bienvenida al Santo Padre, así que bueno, respetemos también eso, como digo, el medio ambiente, nuestras botellitas de agua y usar transporte público y unas buenas zapatillas para andar. Eso está muy bien. Sí, además nosotros tenemos buena fama, cuando nos vamos, siempre que nos reunimos, somos ejemplo de civismo y de buen hacer, y no vamos a hacer ahora otra cosa que no que habitualmente hacemos. Mira, en voy a la dar un JMJ dato, fue estupendo, ¿no? Efectivamente, voy a dar un dato para la esperanza justamente con la JMJ. Recuerdo cuando analizamos los datos de reciclaje, nos felicitaron desde la empresa, no recuerdo ahora mismo el nombre, que lleva el tema de recogida de residuos, porque se quedaron asombrados de cómo se había incrementado la separación y reciclaje durante los días de la jornada y de lo limpia que estaba relativamente, ¿no?, en la ciudad, para haber tenido 1,5 millones de personas extra a la población que tiene Lisboa, que es una ciudad de 3 millones de habitantes. Entonces, yo creo que hay un mensaje a la esperanza de que los jóvenes y los católicos estamos comprometidos con la ecología integral. Eso es verdad. Pues bueno, pues muchas gracias por estos puntos clave así, tanto pues del pontificado del Papa León XIV como ahora la parte práctica para estos eventos. Y bueno, vamos a pasar ya en breve a la retransmisión en directo, así que vamos a ir terminando este programa. Así terminamos este programa hoy más breve, ya sabéis, de Custodios de la Creación. Debido a la visita del Papa León XIV a España, pues ya vamos a pasar la conexión aquí al padre Luis Fernando de Prada, que nos va a compartir ahora este evento del Papa en esta acción caritativa y social que ahora pues va a tener lugar. Así que nosotros nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí al otro lado. Si vais a vivir estos eventos, os animamos a que pues lo disfrutéis y pues que aprovechéis, como decíamos, para respetar y ser estos custodios de la creación. Y si vais a estar desde casa, pues animamos a que lo sigáis desde Radio María, que vamos a estar transmitiendo pues todos los eventos que van a tener lugar. Y bueno, pues dar las gracias aquí a Antonio Garrido Sancedo, que es una alegría tenerte en los estudios. Muchas gracias, pero volver antes que venga un papa. Por favor. Eso. Mari Carmen Molina Cobos, que si Dios quiere, en 2 semanas tendrás tu próximo programa. Ahí nos estaremos escuchando. Me estoy encantadísima porque la última vez, en mi último programa, siempre pues te doy paso, que ya nos va a contar Lorena y Anabel, pero no me imaginaba que me ibas a invitar, así que estoy muy contenta de estar aquí en esta visita histórica, ¿no?, del Papa, poderla compartir también con todos vosotros y con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Estás invitada siempre que quieras, ya sabes. Y bueno, pues ya sabéis también a Fray Eduardo Agosta Escarel, que ha participado en este programa también, pues también se agradecemos, aunque no podía estar aquí presencial, pero gracias pues por tus palabras también. Y bueno, pues ya nos pasamos la conexión a los estudios centrales y nos encontramos, como decía Mari Carmen, en 2 semanas en el turno de Mari Carmen, y en 4 semanas, el 4 de julio, si Dios quiere, pues con el turno de Anabel Orellano y mío. Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena tarde y pues os animamos a continuar con nuestra programación. Acaban de escuchar
Custodios de la Creación. Con Lorena del Rey y Anabel Orellano.